Bienvenidos al podcast Empréndelo con Dios, el podcast donde jóvenes con propósito descubren cómo la palabra de Dios se aplica a sus vidas diarias. Acompáñanos esta semana a explorar en la escuela sabática una herramienta muy práctica, la mano. Cada dedo revela una verdad fundamental, una dirección, un compromiso, hasta un detalle tan pequeño que puede cambiar tu historia. Porque cuando Dios habla, no solo informa, Él te transforma. Esto es Empréndelo con Dios, donde la fe se vive y la verdad se aplica. Dios les bendiga, queridos amigos. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este nuevo estudio acerca del Éxodo. Hoy estudiamos la lección número 4 que trae por título Las plagas. Nuestro texto para memorizar lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 35. Se endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. En esta oportunidad me encuentro acompañado de mi buen amigo Eric Zelaya. ¿Cómo estás? Así es, Cristian. Estamos muy bien, Cristian. Muy alegres, muy gozosos, porque esta semana fue una semana de mucha bendición. Aprender muchas lecciones. En la lección número 4 de esta semana, titulada Las plagas, podemos ver cómo Dios manifiesta su poder para poder librar a su pueblo de mano de egipcios. Sin embargo, aprendimos 5 puntos claves. Y sabes que una de las maneras más fáciles de poder aprender y captar las cosas es con los dedos de la mano, ¿verdad? ¿Tú nos puedes explicar con los dedos de la mano cuáles son esos 5 puntos claves? Con mucho gusto. Vamos a repetir la analogía con la cual hemos estado estudiando estas semanas. En primer lugar, el dedo pulgar, lo que Dios indica con fuerza. En segundo lugar, el índice, la señal, la dirección que Dios nos da. El dedo medio, lo que más resalta, lo más sobresaliente del estudio de esta semana. El dedo anular, el compromiso que Dios quiere que adquiramos con Él. Y por último, el meñique, que es esos detalles tan pequeños que parecen insignificantes, pero que al final dejan una gran lección para nuestras vidas. Así es, Cristian. Cristian, sin duda alguna, pues vamos a empezar con el primer punto clave. Y el primer punto clave es que va más allá de un castigo, las plagas, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que es Dios versus los dioses que había en Egipto, ya que Egipto tenía muchos dioses. Tenía, por ejemplo, a Tut, que eran, ¿verdad?, dioses sobre la oscuridad. Tenían a varios dioses, a Isis, y al estudiar en esta semana pudimos ver de que para cada cosa había un dios. Sin embargo, realmente las plagas que hubieron en Egipto, Cristian, no fueron, ¿verdad?, para el pueblo egipcio, sino que era un confrontamiento entre Dios y aquellos dioses que habían ahí. Es por eso que cuando nosotros leemos el libro de Éxodos capítulo 12, versículo 12, encontramos que el Señor dice: yo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Porque realmente, ¿verdad?, esta era una batalla contra los dioses de Egipto. Incluso el mismo faraón se creía un dios, ¿verdad? Un dios viviente. Un dios viviente, exactamente. Y él incluso en la semana pasada pudimos observar cómo desafió a Dios. ¿Quién es ese Dios? Dice. Entonces es interesante este primer principio y este punto que es muy clave en la lección, Cristian. Y esto que tú acabas de mencionar me lleva hasta el libro de Efesios, cuando Pablo dijo: porque no tenemos una lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas. Entonces esto lo podemos ver también a la luz del gran conflicto. No era una guerra de Dios solamente para libertar a su pueblo contra el faraón de Egipto o contra el pueblo egipcio, sino que era una guerra entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Era una guerra entre dioses, y vamos a ver cómo concluye esto más adelante. Así es. El dedo índice, lo que Dios nos muestra, la dirección que nos quiere dar esta semana. La Biblia menciona, Eric, algo muy interesante acerca del corazón del faraón. Dice la Biblia que el corazón de él se endureció. Dios ya había mostrado antes del inicio de las plagas inclusive su poder al convertir aquella vara, tú lo recuerdas, en una serpiente. Pero lastimosamente el faraón endureció su corazón, tanto así que llegó a probar a Dios, lo llegó a retar. Y de esta manera Dios tiene que actuar de una manera totalmente diferente. ¿Sabes que nuestra respuesta moldea nuestro corazón para recibir a Dios o para rechazarlo? Así es. Dios había hablado quizá al principio con un poco menos de rigor al faraón, pero lastimosamente por su voluntad, quizá por su orgullo, por ese poder que tenía, se negó a obedecer lo que Dios le había mandado.
Al inicio, el faraón, él mismo endureció su corazón. Al final, Dios ya no podía hacer nada. Exacto. Él tomó la decisión de endurecer su corazón y al final Dios no pudo hacerlo cambiar por la manera buena. Entonces, eso es lo que indica esta lección. El endurecer el corazón a Dios, lastimosamente, no trae nada bueno para nosotros. Dios habla con amor, Dios habla con ternura, pero lastimosamente si nosotros, al igual que el faraón, cerramos nuestros oídos para no escuchar su palabra, lastimosamente eso traerá consecuencias en nuestras vidas. Sí, sin duda alguna, Cristian, es muy importante saber esto. Eso del endurecimiento del corazón, tú has dicho algo muy importante, porque tú sabes de que cuando una persona endurece su corazón, cada vez que rechaza ante ese llamado de Dios, es más fácil volverlo a rechazar otra vez, Cristian, porque es algo que viene del corazón. Y eso le pasó a Faraón, porque nosotros podemos ver en las primeras 3 plagas. Las primeras 3 plagas es cuando el río Nilo se convierte en sangre, ¿verdad? Y cuando el río Nilo se convierte en sangre, para ser más específico, ellos tenían un dios que se llamaba Hapi, ¿verdad? Entonces, el dios Hapi, en ese momento no pudo hacer nada, ¿verdad? Porque eran dioses falsos contra un Dios verdadero al cual nosotros pues servimos. Y en ese tiempo pues Israel, ¿verdad?, tenía que estar seguro del Dios al cual ellos también servían, ¿verdad?, que era más poderoso que todos aquellos dioses e ídolos que habían en Egipto. Podemos ver de que el único que puede dar la vida, porque cuando habla del agua estamos hablando de vida, se llama Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces también después vemos la plaga de las ranas. Cuando viene la plaga de las ranas, tampoco sus dioses podían hacer nada, ni los hechiceros. Los hechiceros podían, ¿verdad?, hacer de que salieran ranas, pero no las podían desaparecer. Qué irónico, ¿verdad? Sin embargo, pues hay una tercera plaga, que esta es de los piojos, Cristian. Entonces nosotros nos damos cuenta de que en estas 3 plagas, Faraón cada vez endurecía más su corazón y no escuchaba la voz de Dios. Qué triste, ¿verdad? Incluso los hechiceros lograron reconocer que era el dedo de Dios. Este es el dedo de Dios, pero Faraón seguía endurecido su corazón. ¿Sabes qué? Rechazar la voz de Dios no solamente nos endurece, sino que nos hace insensibles espiritualmente. Hay algo importante y lo vemos hasta el final de esta controversia en el Éxodo. Dios siempre le habló a Faraón y Dios siempre nos habla a nosotros. Así es. Pero nosotros dejamos de escuchar a Dios. Así y eso es lo que hace que el corazón se endurezca. Y creo que eso es lo más resaltante también de esta lección, el dedo medio, es que muchas veces no es que Dios nos deja de hablar, sino que nosotros dejamos de oír. Dejamos de oír la voz de Dios. A pesar de las amonestaciones. Y podemos ver que el final tan trágico, tan doloroso, en el cual termina esta historia, se pudo evitar si tan solo el faraón hubiera aceptado y oído la voz de Dios. Vamos al dedo siguiente, el dedo anular, el dedo del compromiso. Sabes que me llama la atención que ninguna de las plagas que estaba azotando al pueblo de Israel, de Egipto, afectó al pueblo de Israel, porque Dios hizo diferencia entre su pueblo y los paganos. Así es. Pero ¿sabes qué? Tenía que haber una diferencia. Debía haber un compromiso de parte del pueblo para con Dios. Debían abandonar sus ídolos. Debían abandonar todo aquello que se interpusiera entre su relación con Dios y ellos para servirle libremente. Y solamente porque obedecieron y se comprometieron con Dios, pudieron salir libres y salvos de esta terrible calamidad que azotó a todo el pueblo egipcio. ¿Sabes que es muy interesante, Eric? Que Dios, al igual que en aquel tiempo, quiere que hoy nos comprometamos. Así es. Yo no sé cuáles son los ídolos modernos. Pueden ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser la fama. Yo no sé cuáles son los ídolos modernos que tengamos, pero sin duda alguna Dios quiere hoy que los abandonemos. Dios quiere que nos comprometamos. Como dijo Josué, yo no sé, dice, a qué Dios van a servir ustedes. Si a los dioses que adoraron sus padres cuando estaban a la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese es el compromiso que Dios quiere. En un mundo lleno de ídolos modernos o de cualquiera, Dios quiere que nos comprometamos a que nuestra adoración solamente sea con Él. Así es, Cristian. Y por último, nosotros tenemos el dedo meñique, aquellas cosas que parecen pequeñas e insignificantes, pero que realmente tienen algo muy significativo, ¿verdad?, para lo que son nuestras vidas. Encontramos lo que es la 7ª, la 8ª y la 9ª plaga. Primero vemos nosotros aquella que es la del granizo, ¿verdad? Y cuando nosotros miramos la plaga del granizo, Cristian, nos damos cuenta
de que el granizo significa el juicio de Dios. Correcto. Sobre Egipto estaba cayendo el juicio de Dios, ¿verdad? Porque vemos nosotros que el corazón del faraón se había endurecido tanto. Primero, él fue quien empezó rechazando ese llamado de Dios. Pero llegó un momento donde se había endurecido tanto y el juicio de Dios cayó en ese momento sobre Egipto. Pero no solamente también hubieron lo que es una plaga de granizo, sino que también de langosta, que como exterminó todo, ¿verdad, Cristian? Esta langosta dice que comieron todo lo verde que había en ese momento. Y me llamó mucho la atención cuando leí sobre la oscuridad, porque dice que era una oscuridad que se podía palpar. Y sabes, los egipcios tenían miedo. Correcto. A la oscuridad, ¿verdad? Entonces, los egipcios eran, perdón que te interrumpa, le tenían tanto miedo a la oscuridad que se negaban a salir de noche. Se negaban. Porque sentían que la protección del dios Ra, que era el dios del sol, ya no estaba cubriéndolos. Entonces, ahora imaginémonos, y Ra era una de sus deidades más veneradas. E incluso Dios, a ese Dios, el Dios Sol de los egipcios, lo puso en tinieblas. Así es, porque esta oscuridad era día y noche, por 3 días. Ellos dicen que no salieron de su casa porque tenían miedo. Ahora, Cristian, nosotros aquí vemos algo muy importante y que me llamó la atención también en esta lección, porque cada vez, aparentemente en estas últimas plagas, parece que Faraón se volvió como más accesible, ¿no? Y cuando se vuelve más accesible dice, bueno, está bien que vayan a adorar, pero las mujeres y los niños se quedan aquí. Cristian, ¿sabes? Eso no fue aceptado, ese trato. ¿Sabes por qué? Porque las cosas no se hacen como el hombre quiere, sino como Dios dice. Faraón quería de esa manera, pero Dios lo que mandaba era otra cosa. Entonces, finalmente nosotros podemos ver de que al Dios al cual nosotros servimos, ¿verdad? Es un Dios que tiene el poder sobre todos los ídolos y sobre todas aquellas cosas que pueden muchas veces quizás atemorizarnos. Así es. Vamos a recapitular lo que fue ese estudio tan interesante. Lo que Dios indica con fuerza es que Él confronta a los dioses falsos. Lo que Dios nos señala es que no debemos endurecer nuestro corazón a Él. Lo más resaltante de esta lección es que Dios actúa siempre en favor de su pueblo. El compromiso a abandonar los ídolos, a dejar todo aquello que nos aparte de Dios. Y por último, la protección de Dios siempre ha estado con nosotros. Y así como en los días de Israel y Egipto hubieron plagas y el pueblo salió ileso, en estos días finales, cuando vengan las últimas plagas sobre el mundo, Dios también nos protegerá si le somos fieles. Recordando siempre que este estudio no reemplaza el estudio personal. Esto solo es para que podamos compartir un poco más y sobre todo aprender más de la palabra de Dios. Les invitamos a que sigan acompañándonos en estos programas. Dios les bendiga. 5 dedos, una mano, una lección para toda la vida. Al estudiar la palabra descubrimos que cada verdad tiene un lugar, el cual lo hacemos con lo que creemos, lo que importa y a quien nos entregamos hasta el detalle que marca una gran diferencia. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Empréndelo con Dios, donde la fe se vive y se comparte. Comparte hoy este mensaje, sigue aprendiendo y recuerda que todo lo que emprendas, empréndelo con Dios. Hasta la próxima.